Bueno, buenos días. Nosotros somos integrantes de la materia Historia Sociopolítica Latinoamericana y Argentina. Cursamos la materia de cuarto año con la profesora Norma Amarilla. Tengo mis compañeras Pérez Rocío, Carballo Sofía. Parra Brenda. Y en el siguiente video vamos a explayar un poquito de lo que habla el trabajo práctico, que habla sobre el modelo agroexportador a mediados del siglo XIX, y vamos a contar un poquito de cómo fue este tema. Bueno, el texto plantea que el modelo agroexportador se empezó a plasmar a mediados del siglo XIX y que el modelo ayudó. Bueno, este modelo agroexportador se empezó a dar a mitad del siglo XIX y la mayoría de las inversiones extranjeras estuvieron a manos de los británicos. Este modelo no solo fue un sistema económico, sino que también ayudó a marcar profundamente la organización social, política y territorial en la Latinoamérica. Con este modelo podemos, el texto nos plantea que se divide en dos periodos. En dos periodos. En el primero empiezan a desarrollarse los préstamos, y en el segundo periodo dice que con ayuda de estos préstamos los países pudieron empezar a construir lo que fue los ferrocarriles para la ayuda de las exportaciones. Así fue que surgió el boom de los caminos de hierro, que esto es lo que compromete a los gobiernos a extender las vías ferroviarias para así llegar a una extensión y civilización de las nuevas repúblicas. Dice que el ferrocarril se convirtió en un símbolo de progreso por esto mismo, para poder ser más civilizados. Bueno, en estas ventajas tecnológicas que mencionan por el tema del ferrocarril, también se pueden implementar otras maquinarias que fueron la máquina a vapor, el petróleo como combustible, el barco a vapor, la utilización de la energía eléctrica y el desarrollo de la industria química. Bueno, cerrando lo que fue el modelo agroexportador, ahora vamos a plantear el gobierno oligárquico. El gobierno oligárquico surge a mitad del siglo XIX con la militarización y el surgimiento de caudillos rurales. El gobierno oligárquico nos permite entender quién gobernaba en América Latina durante la mitad del siglo XIX, cómo lo hacía, de qué forma lo hacía y con qué repercusiones sociales y políticas lo hacía. Bueno, los estados latinoamericanos se consolidaron a partir de 1870, siendo así hegemonizados por los terratenientes. De esta forma lograron obtener los préstamos externos que ayudó a la autonomía para la exportación de Latinoamérica. Bueno, prácticamente dice que las oligarquías latinoamericanas mantuvieron el monopolio del poder entre el último cuarto siglo XIX y a principios del siglo XX. Estas oligarquías aprovecharon los beneficios del nuevo pacto colonial. Respecto al nuevo pacto colonial, este pacto provoca un conflicto entre la Iglesia y el Estado. De esta manera, el mismo rectificó el casamiento civil, la enseñanza estatal laica y la secularización de los cementerios. Las consecuencias de esto fue como un enfrentamiento de la Iglesia con el Vaticano. La edición del trabajo nos va a mencionar los diferentes roles que se cumplían dentro de la industria, como la mano de obra, en lo que era la agroexportación y las materias primas, en lo que preferían la mano de obra de campesinos, en lo que era la tierra
y de los inmigrantes. Se contaba el tema de los inmigrantes porque decían que las personas afrodescendientes, por ejemplo, eran mejor calidad a la hora de trabajar las tierras. El rol de la mujer dentro del trabajo asalariado tenía una evolución de convertir en... Bueno, el rol de la mujer dentro del trabajo asalariado dice que en la década del 70 hubieron organizaciones impulsadas desde el Estado que evolucionaron hasta convertirse en movimientos sociales, haciéndolas más vistas en el ámbito laboral. Esto hizo que la mano de obra de las mujeres fuera preferida en las industrias que principalmente operaron en México y Costa Rica. Las mujeres eran más que nada utilizadas para poder trabajar en textiles, en el sector público. Después empezaron con el tema de envoltura de frutos. América. Bueno, siguiendo con la división internacional del trabajo, América Latina se insertó como región periférica en la economía mundial, quedando así como una proveedora de materias primas a Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Para esta integración, América Latina necesitó de puertos, ferrocarriles y telégrafos. Celso Furtado distingue en las economías latinoamericanas tres grandes grupos de países. En el primero están los agroexportadores de productos agrícolas de clima templado, que ahí solamente son dos países, es Argentina y Uruguay, que tenían las exportaciones de cuero, lanas, trigo y carne congelada. Como segundo, ahí estaban los países de exportadores de productos agrícolas de clima templado. En ellos se encuentra Brasil, Colombia, América Central, el Caribe, partes de México, y allí había producción de azúcar, tabaco, café y cacao. Y en el tercer grupo, que estaban México, Chile, Perú y Bolivia, tenían exportación de minería. En primer momento se empezó a exportar la plata y después pasó a tener mayor exportación lo que era el plomo, el estaño, el cobre y por último se agregó el salitre. Bueno, ahora tenemos el punto de la división Sexual del trabajo. Este tema lo pudimos relacionar con el texto de las autoras de Lola Luna, donde habla sobre el rol de la mujer en aquella época y cómo era tomada en cuenta la mujer dentro del mundo Estado laboral. populista. Perdón. No, está bien. Dentro de... El Estado populista. Bueno, la mujer principalmente no era vista de buena manera, por así decirlo, era más que nada vista como una reproducción, no tenía ni voz ni voto. La mujer no podía obtener tierras a su nombre, no podía hipotecar, ni siquiera podía ser tutora legal de sus propios hijos. Y en esta época, la mayoría de las mujeres centraban sus actividades en el área de la producción campesina. Las mujeres, en lo que va de esa época, no tenían participación política hasta el momento en el que se reivindicó el voto y otros derechos que dieron a la mujer. Podemos mencionar algunos movimientos de mujeres, como por ejemplo en Argentina las abuelas de Plaza de Mayo.
Los clubes de madres en Perú y Bolivia y las madres de héroes y mártires en Nicaragua. Y los comités de madres de El Salvador, como conocido como las comadres. Esto fue un lugar históricamente donde emergieron movimientos feministas de las mujeres en aquella época. Gracias a estos movimientos feministas lograron poder tener una participación política, obtuvieron el derecho a voto y a poder ser elegidas y en ponerse en igualdad también con los hombres, como ninguna otra institución social lo cambió y ninguna alteración ocurrió en la división sexual del trabajo.